metanefros en la 5ª semana de embarazo. Empieza a funcionar 4 semanas después, es decir, a la 9ª semana, porque recordemos que habíamos dicho que secreta la primera orina, el feto, a las 10 semanas de embarazo. Los riñones se desarrollan a partir de la yema ureteral. Esta yema ureteral, como habíamos dicho, es un pequeño divertrículo, ¿no? Una pequeña estructura sobresalida que surge de lo que es el conducto mesonéfrico, cerca de la cloaca, ¿no? Recordemos el conducto mesonéfrico, pues, viene estado como una soga, como un riel a los costados de la parte lumbar del embrión, ¿no? Y de esta zona, ¿no? Vemos acá en el gráfico el conducto mesonéfrico. De esta zona va a salir lo que es la yema ureteral, que vendría a ser esta parte de acá, con su blastema metanefrogénico. Entonces, eso es más o menos para recordar la parte anterior que habíamos visto, con respecto al desarrollo del riñón. Lo que tenemos que visualizar es que el tallo de la yema ureteral se convierte en el uréter. Es decir, la parte, si este vendría a ser nuestro, pero vamos a poner por acá, este es el conducto mesonéfrico que baja desde arriba, ¿no? Por acá va a estar la cloaca, que es la cloaca. ¿Se acuerdan que hemos dicho que es la cloaca? ¿Qué desemboca en la cloaca? El aparato urinario. ¿Qué más? Urogenital. ¿Cuál más? Uno más. El aparato digestivo. ¿Por qué? Porque ahí se junta el aparato urinario, el aparato digestivo, que es el ano, y el genital, ¿no? Y algunas especies todavía lo mantienen como como las aves, ¿no? Las aves. Bueno, entonces del tallo de la yema ureteral se va a convertir en el uréter. Habíamos dicho, pues, que esta parte, esta chiquita de acá, esta que estoy señalando ahorita, ese es el tallo de la yema ureteral. Conforme va evolucionando el tallo, pues el tallo va creciendo, se va introduciendo en lo que es el blastema metanefrogénico o el riñón en formación. Y una vez que se va introduciendo, va formando la pelvis renal, que es la entrada hacia el riñón, los cálices mayores y cálices menores, y luego ya se va subdividiendo en lo que es túbulos, ¿no? Túbulos colectores, con colectores rectos, colectores, el túbulo colector recto, el túbulo colector proximal, ¿verdad? Vamos a borrar por acá. Seguimos. El desarrollo de la vejiga. Ese fue el desarrollo del uréter, que lo hemos visto parcialmente en la clase anterior. El desarrollo de la vejiga procede de que el seno urogenital, es decir, el seno donde se va a derivar tanto la parte renal como la parte genital, se va a dividir en 3 partes. La parte vesical, la parte pélvica y la parte fálica. La parte vesical es aquella que la mayoría de la vejiga se continúa con el alantoides. La parte pélvica, la uretra del cuello de la vejiga, se puede, digamos, introducir en la parte prostática si fuera en el caso de sexo masculino, y en toda la uretra se introduce en el caso del sexo femenino. La parte fálica, es decir, la parte que está dentro del tubérculo genital, viene a estar dado por el primordio del pene o el primordio del clítoris. Se desarrolla a partir de la parte vesical del seno urogenital, ¿no? Habíamos dicho pues que el seno urogenital es este lugar en donde se desarrollan tanto la parte genital como la urinaria. Todo el epitelio de la vejiga, es toda la piel que recubre la vejiga, tiene su origen en el endodermo de la parte vesical del seno urogenital. Por eso está subrayado, porque es algo importante de repente para su segunda mitad de examen. Muy bien, ahí están los gráficos que explican más o menos el desarrollo de la vejiga, a grandes rasgos los que hemos dicho hace ratito. La vejiga se va a continuar o se va a rodear de la parte de la membrana del intestino posterior. Ya vamos a ver intestino. El intestino básicamente se divide en cuanto a que es intestino primitivo, intestino anterior, medio y posterior. La vejiga se va a continuar con el intestino posterior, no con el anterior ni con el medio, sino con el posterior. Al contraerse el alantoides, que es esta capa que envuelve la parte interna de la vejiga,
va a formar un cordón llamado uraco. El uraco es la unión, básicamente, entre lo que es la parte urinaria, perdón, lo que fue la parte embrionaria y la parte de la vejiga, ¿no? La parte de la vejiga y la parte de donde nació el seno urogenital se mantiene en algunas personas como un pequeño conducto delgado llamado uraco. Inclusive ahora, cuando operamos a las pacientes de cesárea, no vemos que algunas mantienen este conducto llamado uraco, pero no sirve para nada, básicamente, no está obstruido. Entonces, ¿qué conecta el uraco? Como habíamos dicho, el lugar en donde se formó primariamente el seno urogenital, que es cercano al ombligo, con el vértice de la vejiga. Es lo que conecta el uraco. Entonces, si le preguntara qué es el uraco, es un remanente embriológico que es de la contracción del alantoides. Y si les preguntaran quién conecta el uraco básicamente conecta el ombligo con el vértice de la vejiga. En algunas personas se mantiene el uraco, como les había mencionado, ¿no? Pero en otras no. ¿Cuál es lo normal? Que el uraco evolucione hacia el ligamento umbilical medial. También algo que recordar, ligamento umbilical medial, uraco. A medida que la vejiga va avanzando, va creando diferentes sectores. Uno de ellos es el trígono vesical. El trígono vesical está dado por 3 puntos básicos, ¿no? Los 2 puntos de ingreso de los uréteres y el punto de salida de la vejiga. Este es el famoso trígono vesical. El trígono vesical básicamente, pues, sirve porque ahí básicamente tenemos diferentes tejidos musculares que van a ayudar en la contractibilidad de lo que es la vejiga. En los niños el orificio de los conductos mesonéfricos queda muy cercano al otro y se introduce en la parte prostática del uretra. Esto es básicamente debido a que en los niños, pues como no tienen desarrollado todavía un sistema genital adulto, los orificios de los conductos mesonéfricos, es decir, aquellos conductos que van a formar, por ejemplo, los conductos de salida de los conductos deferentes, pues se van a introducir muy cercano a la próstata, a la uretra prostática. Sabemos que en el hombre la próstata envuelve un sector de la uretra. Y los extremos caudales, pues, van a originar, ¿no? De los conductos mesonéfricos, los extremos caudales, los conductos eyaculadores. Vamos a borrar por acá. Seguimos. En las niñas, sin embargo, los extremos caudales de los conductos mesonéfricos se degeneran. ¿Por qué? Habíamos dicho que el conducto mesonéfrico es igual a conducto de Wolff y conducto paramesonéfrico a conducto de Müller. Por lo tanto, a la niña no le sirve y se involuciona. En los lactantes y en los niños pequeños, la vejiga, recordemos que es abdominal, todavía no es pélvica. A los 6 años de edad inicia ya su descenso a la pelvis. Un dato importante, ¿no? En el desarrollo embriológico, ¿dónde se encuentra la vejiga? Al momento del nacimiento, en la parte abdominal. ¿A los cuántos años inicia su descenso? A los 6 años. El desarrollo de la uretra. Básicamente el desarrollo de la uretra viene a estar dado por mayor parte de la uretra masculina, todo su epitelio, toda la parte que recubre la uretra masculina y todo el de la uretra femenina proceden del endodermo del seno urogenital, es decir, de la parte endodérmica, de la capa embrional endodermo del seno urogenital. En el sexo masculino, la uretra está localizada en el glande del pene, procedente del cordón de células ectodérmicas que lo ha formado, ¿no? Y crece hacia la punta del glande como último término de la parte del sistema urinario. Ahí lo vemos, ¿no? Primero, el ectodermo superficie, que está en azul en la primera imagen, se introduce, ¿no? Hacia la parte del glande y se conecta con la uretra esponjosa, aquí, ¿no? Acá. Este es básicamente ectodermo superficie. Y luego se hace en una sola estructura. Bien, seguimos por acá. Con respecto a la próstata, en la parte prostática de la uretra, pues surge de invaginaciones, pequeños manera de protrusiones chiquitas que crecen hacia el mesénquima. El epitelio glandular de la próstata básicamente se diferencia de células endodérmicas y está asociado a un mesénquima, el mesénquima, es decir, el tejido mesodérmico que le va a dar la parte esponjosa a la próstata, se divide en estroma y músculo liso. Estas son las pequeñas vesículas o evaginaciones que van a suceder a raíz de lo que es, ahí hemos dicho, del endodermo, ¿no? Que van a rodear justamente la parte amarilla que está abajo, que es la uretra prostática.
Las malformaciones congénitas que les van a ver de repente en la parte práctica, lo vamos a repasar rápidamente. Una de ellas es la megavejiga. La megavejiga puede estar asociada a alteraciones de las vías urinarias, a tosis de los riñones, a uretras tabicadas, entre otras cosas, y tiene su medida, ¿no? La medida del largo, de la medida de la longitud de la vejiga, debe ser 2 veces mayor a las semanas de embarazo que tiene el bebé. Muy bien, aquí por ejemplo tenemos un caso, ¿no? Bueno, ese fue para el ciclo anterior, de extrusión de vejiga. De repente les toca, hablaríamos ahí de qué es más o menos la extrusión de vejiga. Aquí tenemos, por ejemplo, la aparición de la uretra de la uretra peniana, pero fuera de su lugar. Ya veremos cuál es ese caso, ¿no? Y por acá tendríamos una uretra en la parte superior, pero muy abajo del glande, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante.